Para esta revisión vamos a imaginarnos algo. Pensemos que estamos en un tribunal, pero ojo, aquí no se juzga a una persona, se juzga a una era completa. Y es que el siglo XVIII fue mucho más que una época de ideas nuevas. Fue un juicio masivo, un gran juicio que sentó en el banquillo de los acusados a todo el orden establecido. Y claro, cambió nuestro mundo para siempre. Y para que nos demos una idea de la escala de este juicio, hay una frase buenísima del historiador Paul Hazard. Él dice que el siglo XVIII no arrancó con una reformita, no, arrancó con una acusación directa, frontal. ¿Y quién estaba en el centro de todo? Simbólicamente, Cristo. O sea, lo que se estaba juzgando no era solo la religión, era toda una forma de ver y entender la vida. Imagínense a los fiscales de este juicio, los grandes pensadores de la época. Ellos miraban a su alrededor y ¿saben qué veían? Un mundo que para ellos estaba mal hecho, así de simple. Sentían que todo estaba construido sobre mentiras, sobre ilusiones que solo traían sufrimiento. Y no, esto no fue la queja de unos pocos, Fue un grito colectivo, un clamor que sacudió a toda Europa desde sus cimientos. Y el cargo principal era súper claro. Decían, miren, todo este orden antiguo, esto que está construido sobre la revelación divina, simplemente no funciona. Le falló a la gente. Y su veredicto era radical. No decían, hay que arreglarlo un poco. No. Decían, hay que tirarlo abajo todo y empezar de cero. Pero a ver, que no todo era criticar y destruir. Estos pensadores también tenían un plan, una idea de cómo construir, tenían un objetivo, una meta totalmente nueva y radical para la vida humana. Entonces, ¿cuál era esa nueva misión? Y la respuesta, bueno, la respuesta fue una revolución total. La idea era, olvidémonos de la felicidad en el más allá, de las promesas de otra vida. El nuevo y único deber del ser humano era ser feliz. Aquí, ahora. De repente la felicidad en la Tierra pasó de ser algo deseable a ser el objetivo principal de la vida, un giro de 180 grados. Ok, entonces, para llevar adelante este juicio y para empezar a construir ese mundo nuevo, los filósofos necesitaban un arma. Y vaya que encontraron un arma potentísima y universal. Y aquí está la clave de todo. La razón con mayúscula. La razón del siglo XVIII no es la que se conocía antes. Ya no era una chispa divina, un regalo de Dios. No, se transformó en una facultad humana, una herramienta que todos tenemos. Y esto es importantísimo, porque de repente ya no se necesitaban intermediarios, ni sacerdotes ni reyes para entender el mundo. Cada persona, por sí misma, tenía el poder de hacerlo. Pero, ojo, esta nueva razón no era solo una idea abstracta. Era un método, un paso a paso, casi como el método científico, para llegar a la verdad. Primero, observar los hechos, así, en crudo, sin ideas preconcebidas. Segundo, analizarlos, romperlos en pedacitos. Tercero, comparar esos pedacitos. Y cuarto, y muy importante, experimentar para verificar si lo que pensamos es correcto. Fue este método, y no la fe, lo que se convirtió en el verdadero motor de la Ilustración. Todo este espíritu se puede encapsular en dos palabritas, que son como el eslogan de la Ilustración y que hizo famoso Kant, sapere aude, atrévete a saber. ¡Qué potente! Era un llamado a la acción, era decir, basta de ser como niños que necesitan que les digan qué pensar, tengan el valor de usar su propia cabeza. Bueno, y ya con esta nueva arma, con la razón bien afilada, los filósofos se lanzaron a enfrentar a su adversario más grande, el más imponente de todos, la religión revelada, el cristianismo. Y aquí es donde se dio la batalla campal, el corazón del juicio. Por un lado teníamos la religión revelada, ¿no? La que se basa en milagros, en lo sobrenatural, en la tradición, la autoridad. Y por el otro lado, una idea nueva, la religión natural. O sea, un sistema de creencias al que se llega solo con la razón, solo observando la naturaleza. Eran dos mundos chocando, dos visiones totalmente opuestas cara a cara. De este choque de trenes nació un concepto que se hizo muy popular, el deísmo. La idea era más o menos así. Ok, sí, Dios existe, pero no es un ser que anda haciendo milagros y metiéndose en todo, no. Era más como un gran relojero, un arquitecto increíble que diseñó el universo con leyes perfectas, súper racionales, y una vez que le dio cuerda, ¡pum!, lo dejó andar solo. Pero claro, siempre hay quienes van un paso más allá.
Para algunos, esta idea del dios relojero se quedaba corta. Era tibia. De hecho, una crítica muy famosa de la época decía que un deísta era, en el fondo, un ateo sin el valor suficiente para admitirlo. Y fue así como, por primera vez, el ateísmo empezó a tomar forma como una postura intelectual seria en el mundo occidental moderno. Bueno, ya se habían tirado abajo los viejos cimientos divinos. ¿Y ahora qué? Pues tocaba construir. La siguiente gran tarea era levantar una sociedad completamente nueva, y esta vez con cimientos puramente humanos, puramente racionales. Y el primer pilar de esta nueva ciudad de los hombres, por llamarla de alguna forma, fue la ley. La idea era revolucionaria. Había que quitarle la ley a Dios. Su origen ya no podía ser divino, tenía que ser la razón y la naturaleza. Y esto es la semilla de lo que hoy conocemos como derechos humanos universales, principios de justicia que nos protegen a todos, solo por existir. El segundo pilar, la moral. También la reconstruyeron desde cero. Miren qué cambio. El objetivo ya no era salvar el arma para la otra vida, sino lograr el bienestar de la gente aquí, en la tierra. Y claro, las virtudes también cambiaron. La tolerancia, la beneficencia, la humanidad, esas se volvieron las virtudes estrella. E incluso, en un giro increíble, se rehabilitó el placer. Dejó de ser pecado para verse como algo bueno, algo natural en una vida feliz. Y por supuesto, el gobierno. También se rediseñó por completo, ahora con un propósito muy claro. Su única función era servir a la gente, proteger sus derechos naturales. ¿Cómo? Con un sistema de separación de poderes, de pesos y contrapesos. Y aquí nace algo fundamental. Dejamos de ser súbditos para convertirnos en ciudadanos. Pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? Esta nueva y flamante ciudad construida sobre la razón, pues no fue la utopía que todos esperaban. Resulta que sus propios cimientos, esos que parecían tan sólidos, tenían grietas, unas contradicciones bastante profundas y preocupantes. Ese optimismo del principio, esa fe ciega en la razón, recibió un golpe durísimo. De pronto, pasaban cosas que la razón simplemente no podía explicar bien. El caso más famoso fue el terrible terremoto de Lisboa, en 1755. ¿Cómo podía una naturaleza buena y racional causar una catástrofe así, matando a miles de personas? La duda empezó a crecer. Y aquí viene la gran ironía de todo este asunto. La propia herramienta de la ilustración, el empirismo, el decir todo viene de la experiencia, cuando se llevó al extremo, pensemos en filósofos como David Hume, empezó a morderse la cola. La lógica era, si todo lo que sé me llega por los sentidos y los sentidos me pueden engañar, ¿cómo puedo estar seguro de algo? De repente, la propia certeza, la base de todo, se vino abajo. Y muy pronto se hizo evidente que el concepto clave, naturaleza, era un lío de contradicciones. A ver, como se puede ver, por un lado se hablaba de la naturaleza como un orden perfecto y racional, pero por otro era caos violento, como los terremotos. Se usaba la ley natural para hablar de igualdad para todos, pero también para defender la propiedad privada, que genera desigualdad. La razón universal contra el sentimiento individual. En fin, el cimiento no era para nada tan sólido como pensaban. Al final pasó un poco lo que dice la cita. El intento de construir un mundo perfecto y racional parece que dejó un caos todavía más grande. Al tirar abajo el viejo orden, la ilustración no es que encontrara todas las respuestas. Más bien, lo que hizo fue abrir la caja de Pandora con nuevas preguntas. Preguntas sobre la desigualdad, sobre el poder, sobre los límites de la razón. Preguntas con las que, honestamente, seguimos batallando hoy en día. El legado de este gran juicio es, ni más ni menos, el mundo en que vivimos hoy. Un mundo que tiene derechos humanos, que tiene ciencia, que tiene gobiernos liberales. Todo eso viene de ahí. Pero también nos dejó una pregunta flotando en el aire. Una pregunta fundamental y que hoy es más relevante que nunca. Para guiarnos en este mundo tan complejo, ¿nos basta solo con la razón?